Amigos, hola a todos. Están de nuevo en el proyecto Dirigibles de Nueva Generación. Tenemos otro podcast con un invitado muy esperado, Dmitry Sergeyevich Hodimel. Los hemos estado esperando mucho tiempo en este podcast. Tendremos de nuevo una pequeña presentación. Recordemos quién es usted, a qué se dedica, cuánto tiempo lleva en el ámbito de los dirigibles. Hablaremos obligatoriamente sobre el aeroliot. Hablamos mucho sobre dirigibles, pero detrás de cada aparato hay una persona. Y detrás de este modelo experimental de nuestro dirigible híbrido Aeroliot 01 está precisamente Dmitry Sergeyevich Mel. Pero antes de pasar al aparato, quisiera recordar nuevamente a nuestros espectadores, Dmitry Sergeyevich, preséntese, por favor. ¿Cómo se presenta habitualmente? ¿Es ingeniero desarrollador, constructor o simplemente científico? ¿Cómo podemos identificarlo correctamente, si se puede decir así? Queridos amigos, soy, digamos así, un desarrollador de tecnología aeronáutica. Me dediqué a esto, no sé, probablemente desde los bancos universitarios, desde mis años de estudiante. Probablemente incluso antes de eso, siempre tuve pensamientos sobre la tecnología aeronáutica. Y recuérdenos dónde estudió. Estudié en el Instituto de Aviación de Moscú. Mi especialidad era construcción de helicópteros. También me dediqué a esa técnica. Digamos que dediqué la mayor parte de mi vida, se puede decir, de mi actividad profesional, específicamente a la tecnología aerostática. ¿Y en qué momento de su vida aparecieron los dirigibles en ella? Eso fue a principios de los años 2000 exactamente. Justo entonces conocí a lo que era todavía un colectivo no muy grande, que ahora se ha convertido en mis compañeros de ideas. Esto incluye a Boris Alexandrovich Ivchenko y Vadim Vasilievich, y muchos otros colegas nuestros con los que ahora trabajamos activamente. Y a mí también me cautivó entonces esa temática, el tema de los dirigibles. Lo que más me resultó interesante fue que entonces me encontré con que la gente realmente desarrollaba esta técnica, que en general no existía en ningún lugar. Antes de eso había leído que existían tales dirigibles en el pasado. En principio, me interesaban las cuestiones relacionadas con esta técnica. Bueno, así fue como mis compañeros de grupo ayudaban a construir dirigibles, y yo también me uní a estas cuestiones y trabajé en la empresa SAO BC Avgur durante varios años. Trabajé como ingeniero principal y el trabajo abarcaba muchas cuestiones sobre aspectos de diseño, sobre nuevas configuraciones de dirigibles, sobre dirigibles convencionales conocidos, también sobre dirigibles de gran altitud, sobre dirigibles de esquema clásico. En general, la actividad era muy diversa y abarcaba múltiples aspectos técnicos. Y propiamente hablando, en una de las etapas de la actividad, me dediqué a aparatos de esquema rígido y híbridos al mismo tiempo. ¿Fue iniciativa propia o en el marco de la empresa desarrollaban esta dirección y usted se ofreció a liderarla, o fue iniciativa propia? Fue iniciativa de varias personas en la empresa, a quienes esta temática les era cercana. En esos mismos años, alrededor del 2005, conocí a Alexander Nikolaevich Kirilin, quien desarrollaba dirigibles rígidos específicamente, y en nuestra empresa pensábamos en el concepto no solo de un dirigible rígido, sino híbrido, que pudiera transportar cargas sin usar lastre y se usara, digamos, al igual que helicópteros, aviones, sin requerir equipo especial de amarre ni infraestructura de apoyo compleja. Estas cuestiones las discutía entonces y en gran medida, digamos, mostraba cierta iniciativa en esto también de manera activa. En general,
calculaba yo mismo las características técnicas de vuelo de los dirigibles. Teníamos y tenemos aerodinamistas especializados que proporcionan las características aerodinámicas detalladas. Hay también diseños generales. Se creó un departamento de desarrollos perspectivos y yo trabajé en ese departamento. No se llegó a crear dirigibles híbridos reales, pero se elaboró muy bien un proyecto de gran dirigible híbrido. Pero siempre quise que empezáramos, digamos, a ver cómo se comportarían aparatos con descarga aerostática que, a diferencia de dirigibles comunes, poseen mayor fuerza de sustentación en el despegue y pueden levantar una carga grande. ¿Cuál es su dinámica? Yo hacía modelos, volaban, tengo incluso videos de esos modelos, esto fue en los años 2000, o sea, esto fue en algún momento de la primera década, al final de la primera década, este fue mi camino, por así decirlo, personal. Presenté en una conferencia un poco sobre este tema y seguí promoviendo mis soluciones de configuración en el área de creación, no solo de grandes dirigibles híbridos, sino también de dirigibles bastante compactos de esquema semirrígido o incluso blando de tipo híbrido. Aquí permíteme una pequeña aclaración. ¿Cómo surgió esta dirección en general? Es decir, ¿la forma clásica tiene algunas desventajas? ¿Por qué surgió esta dirección de aparatos híbridos en general? ¿O simplemente hay una serie de soluciones en forma de dirigibles híbridos que tienen ventajas adicionales que no tiene la forma clásica? En general, esta es una dirección bastante grande en la técnica y la mayoría de las grandes empresas, muchas compañías importantes, tienen sus propios proyectos de dirigibles híbridos, de carga o de pasajeros. Por ejemplo, Lockheed Martin, principalmente empresas americanas, pero también hay europeas. Esta es una dirección en la técnica que yo no inventé. Existía mucho antes de esto. En la técnica, digamos, a principios del siglo pasado, estos eran dirigibles comunes. En esos tiempos la aviación se desarrollaba a la par con los dirigibles, prácticamente hablando, de manera paralela. Y los dirigibles, todos los pensadores de esa época, incluyendo nuestro Tsiolkovsky, desarrollaban dirigibles equilibrados, que estaban completamente equilibrados por fuerza aerostática. Es decir, estos eran trabajos bastante serios sobre el equilibrio de dirigibles clásicos y existió toda una generación de tales dirigibles y mostraron buenos resultados. Simultáneamente se desarrollaba también la aviación, ya sabes, y en algún momento, digamos así, no es que cancelara el desarrollo de dirigibles, pero la aviación se volvió principal. Es decir, si ahora la mayoría de la gente necesita entender quién, dónde, cuándo construyó dirigibles y qué tipo de aparatos son en general, porque no los ven. Pero con aviones y helicópteros el hombre moderno se encuentra constantemente y el desarrollo de la técnica aeronáutica dio un gran paso adelante durante estos años, desde mediados del siglo pasado. Aparecieron potentes motores de hélice. Ya no hablo de la aviación a reacción, que se refiere a grandes velocidades, en las cuales, por supuesto, la aviación y los helicópteros superan claramente a los dirigibles en velocidad, pero simultáneamente aquellos logros que estaban relacionados con grandes dirigibles enormes construidos aún antes de mediados del siglo. En los años 30 del siglo pasado, los dirigibles que levantaban decenas, hasta cientos de toneladas de carga útil. Su masa total era mayor que cualquier avión de esos tiempos, y la masa flotante total también era considerable. Estos logros de alguna manera pasaron a segundo plano, fueron
se puede decir, perdidas las tecnologías y estos logros estaban relacionados con el desarrollo de la técnica de dirigibles. Requerían el trabajo de ingenieros, producciones, infraestructura y todo lo demás, y a pesar de que la aviación también alcanzó grandes dimensiones, grandes cargas, ahora a los ingenieros que trabajan en el área aerostática, por ejemplo, les resulta bastante claro que estas ventajas, las posibilidades del dirigible para transportar tales cargas, superan en gran medida las posibilidades de los helicópteros e incluso de los aviones de gran tonelaje. Además, la eficiencia económica de los dirigibles y al mismo tiempo la técnica aeronáutica con su velocidad bastante alta, su maniobrabilidad bastante alta comparada con los dirigibles y sus menores dimensiones, todas estas ventajas que entienden los ingenieros aeronáuticos, las personas que trabajaron en el área de la aviación, ellos miran esto y ven que les quedó algo valioso de la aviación. No se quiere simplemente flotar en el aire, sino que se quiere flotar más activamente, digamos. Y cuando los dirigibles, esta es mi opinión, cuando los dirigibles puedan aprovechar estas posibilidades que tienen las aeronaves que vemos ahora, el desarrollo acelerado de sistemas eléctricos, de hélices, multihélices y aparatos y convertiplanos, es decir, este híbrido de helicóptero y avión, por ejemplo. Y por eso tiene lugar un híbrido, digamos, en algo de helicóptero, multihélice, decóptero multihélice dirigible y avión al mismo tiempo. En este caso, mi punto de vista, yo consideraba conceptos de equipar al dirigible con ala para mejorar sus características de vuelo. En general se pensaron bastantes configuraciones diferentes. Existen en la literatura y muchas empresas incluso hicieron algunas variantes de prueba, pero desafortunadamente las variantes de prueba que fueron hechas, incluso de tamaño pequeño, fueron incompletas. Debido a que la mayoría de los ingenieros trabaja en el área de helicópteros, drones, aviones, autogiros y personas como nosotros que nos dedicamos profesionalmente de manera constante a esta técnica específica. Son pocas. Por eso no existe un buen dirigible híbrido, híbrido en el sentido de que no solo lleva carga con fuerza aerostática, sino también con hélices y fuerza de sustentación aerodinámica. Híbrido en el sentido de que toma más de la técnica de helicópteros. Ahí hay más motores, por ejemplo. Aunque, por supuesto, los dirigibles del pasado tenían gran cantidad de motores potentes. Por ejemplo, en el Akron, Macon había grandes hélices enormes, 8 por cada lado, que giraban igual que en un dirigible común. Y, en cierto grado, todos estos detalles que uso en estos aparatos se heredan de los dirigibles comunes que conocemos, hélices giratorias, empenaje y la creación de fuerzas aerodinámicas en la envoltura del dirigible para mejorar el rendimiento general. Haciendo un pequeño resumen, entiendo correctamente que la dirección híbrida apareció no porque la variante clásica de ejecución de la envoltura tenga deficiencias, sino por el deseo de hacer dirigibles más maniobrables, rápidos y con mayor capacidad de carga. Correcto. Y además aparece en relación con que la envoltura del dirigible tiene dimensiones enormes en comparación con otras aeronaves comunes, dimensiones bastante grandes. Y además no se utiliza para crear fuerza de sustentación aerodinámica. Su instalación en vuelo bajo un pequeño ángulo de ataque, por supuesto, lleva a un pequeño aumento de la resistencia del dirigible, pero en general
no da el resultado que podría obtener el aparato realmente. En general, el dirigible clásico también puede crear fuerza de sustentación en el casco común, pero un casco normal, optimizado para crear fuerza de sustentación, la crea más eficientemente. Es simplemente una idea comprensible de tales configuraciones de dirigibles que en mayor o menor grado tienen forma aerodinámica. Usualmente no son dirigibles cilíndricos, sino ligeramente aplanados. En todo caso, su terminación tiene forma de ala. Un dirigible así bien hecho, con aerodinámica correcta y ajustada, creo que podrá aportar mucho. ¿Y en el mundo hay ejemplos operativos? Los ejemplos, digamos así, usualmente todas las empresas, incluso cuando yo trabajaba, van por la creación de un proyecto grande, un dirigible muy grande. Esto también está relacionado con que los dirigibles grandes son más eficientes. Es decir, mientras mayor sea el tamaño, mayor es la eficiencia tanto del dirigible común como del híbrido de cualquier tipo. Y precisamente el uso de estos dirigibles híbridos permitirá eliminar una serie de desventajas de los dirigibles y permitirá que los dirigibles ocupen su lugar merecido en la aviación moderna. Esta es mi opinión. No niegan como tales a los dirigibles de tipo común, pero pueden aplicarse para el transporte de cargas a cualquier zona sin usar lastre ni sistemas de amarre complejos. Es decir, si necesitamos transportar cargas con dirigibles de tipo equilibrado desde un punto donde hay un mástil de amarre, área y a menudo también un hangar. El hangar es para almacenar el dirigible a largo plazo, pero en el otro extremo debe haber el mismo mástil de amarre y plataforma. En realidad, para un dirigible grande, esto no es tampoco, ¿ah? Es un sistema bastante grande. Cuando surge la necesidad de entregar carga, por ejemplo, a la taiga, a algún lugar en el mar, no hay posibilidad de llevar allí ese mástil de amarre. Es bastante complejo desplegar estos sistemas sobre la marcha después del arribo del dirigible, por eso en general para estacionamiento prolongado del dirigible híbrido igual se requerirán ciertos sistemas de amarre, pero podrá volar al punto necesario. Y como un dron puede dejar la carga allí y marcharse. Al mismo tiempo, no requerirá ninguna interacción con alguien en absoluto, excepto que será necesario descargar la carga. Esto lo podrá hacer de manera independiente. O sea, una de las ventajas del aparato híbrido es la ausencia de lastre como en la forma clásica, es decir, la carga en el clásico, si se descarga, el aparato se vuelve súbitamente muy liviano, empieza a elevarse, hay que equilibrarlo con algo. Sí, no se puede descargar o simplemente vuela. Este problema no se observa en aparatos híbridos. Este problema no existe, pero por supuesto pagamos por ello con cierta complicación del aparato. Pero a cambio aparece otra ventaja importante, dado que la carga, que es un peso bastante considerable en muchos aparatos, representa el 30-40% de la masa, se equilibra con fuerzas aerodinámicas, entonces el volumen de la envoltura de tal dirigible con igual masa es aproximadamente la mitad, y las dimensiones correspondientemente o a cono, son menores no a la mitad, sino proporcionales al cubo. Lo principal es que esta reducción del volumen de la superficie mojada permite que estos dirigibles sean más compactos. Ser algo más compactos y eficientes en términos de resistencia aerodinámica. Además, les permite desarrollar mayor velocidad al equiparse con una planta motriz suficientemente potente, que correspondientemente permite levantar la carga, luego acelerar y en vuelo horizontal crear estas fuerzas aerodinámicamente,
Al mismo tiempo, existen conceptos de tales dirigibles que levantan la carga con carrera de despegue, es decir, como un avión, pero esto lleva a que el casco sea necesario hacerlo más aplanado y su superficie mojada se vuelve entonces comparable con la superficie mojada de un dirigible clásico para esta carga. Y, hablando propiamente, en vuelo a velocidad, esta capacidad de sustentación se vuelve excesiva. Es decir, en el concepto que desarrollo, el dirigible está optimizado para cierta velocidad de crucero por sus características de sustentación y en zona de bajas velocidades trabaja como con vertiplano, o sea, la carga se levanta con hélices como cuadricóptero correspondientemente. Para que sea estable, se elige el concepto con varios motores, por lo menos 4 o mayor cantidad de motores, para que tenga suficiente controlabilidad y maniobrabilidad. Y como resultado de que estos diseños de dirigibles que desarrollaba, de los que hablaba, obtuvieron cierta respuesta en la compañía Aeronova. Por eso trabajo aquí actualmente desarrollando estos proyectos. Hablando propiamente, la compañía es nueva, una compañía interesante. Considero trata de apoyar todo lo mejor en aquellos constructores que desarrollan, ayudarles a desarrollar dirigibles de tipo usual y también desarrollar la dirección de dirigibles híbridos. ¿Podrías contarnos cuánto tiempo has trabajado específicamente en esta concepción, en esta forma de dirigible? ¿Es un proyecto de años atrás o algo reciente? En principio, con estos dirigibles, probablemente también desde los años 2000 comencé a reflexionar sobre ellos, empecé a configurarlos. Como mencioné, mis modelos volaron hacia finales de los años 2000, es decir, alrededor del año 2010. Mostraban, por supuesto, una dinámica de flotación diferente, dado que el dirigible eleva la mitad de su masa con hélices, se comporta de manera diferente. Si se apagan estos motores, comienza a descender bastante rápido, pero esto no es una caída como en los helicópteros que lleva a su destrucción. En vuelo a velocidad puede planear. Estos dirigibles planean y una de sus ventajas es que en caso de pérdida de control no se va volando. Planea hacia abajo de manera bastante pronunciada y garantizada. Los dirigibles tradicionales, prácticamente, si están en equilibrio, pueden ser arrastrados por el viento y llevados lejos, pero la mayoría de las veces también descienden, porque la mayoría de dirigibles que se operaban en aquellos años, cuando trabajé en dirigibles de esquema convencional, tenían sobrepeso en un 10% de su peso, para que no se fueran volando. Además, un factor importante que determina las características de los dirigibles es la cantidad de combustible que pueden llevar. Y los dirigibles que desarrollábamos llevaban el combustible con ayuda de hélices. Estaban calculados para un pequeño sobrepeso, por lo que llevaban una cantidad no muy grande de combustible. En consecuencia, el dirigible de tipo híbrido puede cambiar la proporción entre la masa de carga y combustible en una u otra dirección. Y así, si por ejemplo tomamos carga 2 veces menor, entonces tomaremos mucho combustible y su alcance de vuelo será mayor. Sí, en el mundo también entendían esto, ¿no? Y fue desarrollado tal dirigible, estaba destinado para patrullaje. Fue desarrollado por la compañía Northrop Grumman para fines militares específicos. Su denominación era LEMV. Posteriormente, este dirigible, por una serie de razones, cambió la situación en el mundo y decidieron convertirlo en un dirigible de paseo de tipo turístico.
pero híbrido de todas formas, con elementos de hibridación. ¿Lleva gente? Sí, es el proyecto Airlander. Es uno de los dirigibles más grandes construidos actualmente, por varias razones. Inicialmente se diseñó con una relación potencia-peso demasiado baja, porque no estaba destinado para estos fines, lo que no permitía operarlo normalmente. Por eso ahora me concentro en el demostrador, que mostrará en una muestra ya bastante grande, de aproximadamente unos 18 metros de longitud. Hicimos tal aparato en Aeronova. Este nombre lo inventamos aquí en nuestra empresa. Aeroliot. Aeroliot. ¿Por qué se nos ocurrió tal nombre específicamente? Es decir, esto es, en términos generales, un dirigible. Este nombre Aeroliot refleja el hecho de que este dirigible tiene una densidad aproximadamente igual al aire sin considerar la carga útil, pero si toma carga útil, su densidad promedio se vuelve un poco mayor que la del aire, es decir, transporta toda la carga mediante sobrepeso. Al mismo tiempo, no todos los dirigibles híbridos pueden permitirse esto. Algunos consideran esquemas intermedios, ¿no? Cuando aún hay que lastrarlos parcialmente. Esto es incómodo. Por eso el dirigible está equipado con una planta de energía y sistemas suficientemente potentes. Y por sí mismo está equilibrado. Su construcción está equilibrada aerostáticamente. Y la carga la transporta mediante la fuerza de las hélices y la aerodinámica del casco. Por supuesto, también usa el empenaje para transportar carga, ¿no? Es decir, superficies aliformes, pero usa precisamente este gran casco del dirigible para crear fuerza de sustentación como elemento principal. Al mismo tiempo, por supuesto, en los pilones de las hélices, en el empenaje también se supone crear momento de control principal. Sobre las características del Aeroliot, como dijiste, tiene 180 metros cúbicos y sobre su equipamiento puede levantar alguna carga actualmente. Sí, por supuesto. Está equipado con 4 motores bastante potentes. Su empuje total es de unos 180 kilogramos. El empuje total de los 4 motores. Posiblemente aumentemos su cantidad, tal vez incluso aumentemos su potencia. Todo esto le permite ahora levantar su propio peso y el peso de cargas en total 60 kilogramos. Y con la fuerza aerostática se levanta carga de unos 170 kilogramos aproximadamente. Esto representa aproximadamente 35-40% de sobrecarga del dirigible. Según nuestra terminología, consideramos, y esto es generalmente aceptado, que el sobrepeso es un concepto que representa la relación entre el peso excesivo que levanta el aparato aerostáticamente y el peso que está equilibrado aerostáticamente. Es decir, ¿qué levantamos con las hélices y qué levanta la aerostática? Pues bien, la relación entre estas magnitudes es lo que se llama sobrepeso. En nuestro caso, como dije, alcanza alrededor del 35%. Esto en los vuelos de prueba que hacemos con sobrepeso mínimo. Al mismo tiempo tenemos una reserva de empuje de aproximadamente 3 veces. Es decir, podemos levantar 3 veces más. Esto es el máximo. Pero necesitamos reservas para control y motores eléctricos. Por eso podemos decir con confianza que podremos levantar 100-120 kilogramos con las hélices en este dirigible. Verticalmente, Sí, verticalmente, y luego acelerar y volar con esa carga. Además, en general, sus gastos en vuelo horizontal deberían ser comparables según los cálculos con los gastos de un dirigible equilibrado normal
que tiene una envoltura más grande y crea mayor resistencia. Pero todas estas cuestiones necesitamos confirmarlas. Es decir, además de los cálculos matemáticos que ya están hechos en el entorno, esto es una simulación matemática de flujo de aire del aparato. Debemos ver qué pasa en la realidad y basándonos en este experimento ya precisaremos nuestras ideas sobre los gastos en vuelo horizontal y la velocidad. Considerando que tiene 4 motores, su velocidad también debería ser bastante buena, mayor que la de los dirigibles clásicos del tipo normal. Ahora justamente nos ocupamos de experimentos. Nuestros espectadores seguramente ya vieron las primeras pruebas. ¿Se puede hacer algún balance intermedio de lo que ya probamos, cómo se mostró y qué planeamos trabajar en el futuro? Por supuesto, se hicieron cálculos preliminares de su maniobrabilidad, fueron realizados literalmente hace poco, en otoño en vuelo horizontal, los confirmaremos más adelante. Estas cuestiones de maniobrabilidad en vuelo horizontal. Ahora nos ocupamos de trabajar temas de vuelo a bajas velocidades, maniobrabilidad a bajas velocidades y algunas dudas se nos fueron. Vimos que el aparato tiene bastante buena capacidad de sustentación vertical, es decir, puede elevarse fácilmente, puede controlarse en rumbo, cabeceo y en cierta medida en alabeo. También se controla perfectamente con estas 4 hélices. Y así ahora avanzaremos gradualmente, aumentando y perfeccionando los modos de vuelo estacionario para pasar a trabajar el modo de vuelo horizontal. Y más adelante pasaremos a vuelos con mayor peso, es decir, lo haremos más pesado, volaremos con mayor peso. Pero primero necesitamos lograr entender que se controla bien y pasa al vuelo horizontal, crea la fuerza aerodinámica necesaria con este sobrepeso de 60 kilogramos, lo cual es bastante para tal dirigible. No recuerdo dirigibles clásicos de este tipo con tales características. Nadie lo ha probado. Los dirigibles de tipo híbrido con alas con algunos discos los hicieron, pero volaban a menudo muy mal, porque la mayoría de las veces los diseñadores hacían una envoltura excesivamente plana en forma de ala. Se hacían tales aparatos. En realidad, con esta técnica apenas estamos empezando a trabajar ahora. Nosotros nos dedicamos a ella de manera práctica. Es decir, no proyectos, sino un aparato real. Y este aparato real ya puede ser muy útil, porque puede transportar carga, puede descargarla efectivamente, incluso en tal volumen, por supuesto, en esencia es un cóptero de carga, está como en este nicho de cópteros de carga, pero está equilibrado aerostáticamente al menos a la mitad, es decir, su masa de baterías en las que está la energía y la masa del motor está equilibrada aerostáticamente y en consecuencia podrá transportar carga más tiempo que los cópteros que ahora vuelan usualmente dentro de 1 hora, algunos 20 minutos, algunos media hora, cópteros de carga que levantan carga de alrededor de 100 kilogramos, por ejemplo, pero este aparato debería transportarla por horas. Ahora no vamos a declarar algunas cifras concretas. Ya en el proceso de pruebas confirmaremos estas características, entenderemos la controlabilidad, desarrollaremos las leyes de control. Ahora ya nuestro especialista, tú lo conoces bien, Dimitri, él puso la matemática en la computadora que permite estabilizarlo y controlarlo bien. Y propiamente hablando, estas cuestiones ahora consideramos que en algo las confirmamos, hablamos de ellas y sus características de vuelo posteriores ya las precisaremos.
pero digo de antemano que aumentaremos el peso de la carga y en general esperamos que estos aparatos transporten hasta 100 kilogramos en la configuración que tenemos ahora. Entiendo que hicimos bastante pocas pruebas, pero ya hay algunos avances de cómo se pueden mejorar futuros modelos o el actual. Posiblemente ya surgieron algunas ideas después de verlo con sus propios ojos, después de levantarlo por primera vez, y ya hay algunas ideas de mejoras futuras. Sin duda alguna, porque los cálculos que se realizaron lo calculamos tanto en resistencia como en aerodinámica. Los cálculos son una cosa, pero lo que obtenemos en la práctica, al tacto, podemos palpar qué tan rígida es su construcción. En algún lugar fue necesario mejorarlo inmediatamente, agregar. Por supuesto, mejoraremos sus cualidades operacionales para que se opere de manera segura, y no dudo que lo lograremos exitosamente. Solo quiero recordar a nuestros espectadores que este es nuestro modelo experimental. Si con la forma clásica del dirigible todo está bastante estudiado, verificado, volado en el pasado, este modelo es experimental, mucho se hace por primera vez, algunas soluciones se usan por primera vez, por eso hay que ser cautelosos. No apresurarse con las pruebas de vuelo y, en segundo lugar, perfeccionar algo estando en el lugar. Por supuesto. Y como el aparato es más complejo, requiere mayor trabajo. Fue necesario ajustar el sistema de control, el sistema de estabilización. En consecuencia, la potencia del motor, sus sistemas eléctricos, es mayor que la de un dirigible común. Pero por supuesto también la vamos a optimizar, mejorar, reducir la masa de estos sistemas y construcciones y por supuesto ir encontrando tal vez soluciones adicionales. Quizás incluso en algunos aspectos serán aún más innovadoras. Es decir, en este aparato traté de dar un paso bastante grande hacia adelante, pero literalmente ya en los próximos modelos seguramente iremos más lejos aún. Personalmente, después de las primeras pruebas, quedé muy impresionado. El dirigible se mostró bien, primero que nada, justamente en el despegue. Es más pesado y me parecía que no sería tan maniobrable como el Nova 01, pero en la práctica estoy seguro de que se siente bastante confiado. Aún no hemos volado horizontalmente, pero estoy más que seguro de que será muy ágil porque incluso con las hélices verticales, en despegue vertical, se sintió bastante seguro y móvil. Ya espero con ansias cuando pasemos a los vuelos horizontales. Sí, yo también quiero avanzar hacia adelante. Por supuesto, todos nosotros queremos eso, pero hay que trabajar gradualmente todas estas cuestiones importantes. Tenemos todavía muchas deficiencias constructivas que necesitamos completar y resolver, y entonces podremos volar más rápido. Sí, efectivamente vimos que gracias a que no es un aparato en forma de plato, sino un aparato con envoltura cilíndrica, tiene estabilidad aerostática prácticamente igual que la clásica. Sí, igual que el Nova 01 y se comporta de manera estable. Lo que notó Gennady, lo que sintió nuestro piloto, es bastante estable, pero al mismo tiempo, gracias a que tiene más motores, existe la posibilidad de controlarlo. Y espero que sea posible aumentar su velocidad de vuelo. Propiamente hablando, volamos prácticamente suspendidos, pero aún así fueron vuelos con cierta velocidad. Este dirigible debe adquirir la fuerza de sustentación necesaria a velocidades relativamente bajas. Es decir, esto es 10, máximo 15 metros por segundo. Volamos a una velocidad de tal vez 5 metros por segundo, es decir, ya recorrimos la mitad de este camino. Cuando lo aceleremos más fuerte, inclinaremos los motores hacia adelante y el aparato se acelerará hasta la velocidad necesaria.
Por cierto, vi una pregunta en el chat, algunos socios preguntaban y también es interesante. ¿Se planea construir aparatos híbridos similares de mayor tamaño en el futuro cercano? Y otra pregunta interesante de mi parte, ¿la forma del dirigible seguirá igual o se modificará? ¿O dependiendo de la tarea específica, la forma puede cambiar? ¿O es ya un concepto establecido que se aplicará en el futuro? Bueno, por supuesto, primero debemos entender qué tanto los resultados de nuestros vuelos y pruebas van a corresponder con nuestros cálculos. Según los cálculos que se realizaron, esta forma para vuelos a altas velocidades, alrededor de 100 kilómetros por hora y más, es completamente suficiente para que el dirigible cargue una masa igual a la equilibrada, es decir, alcanzar una sustentación de alrededor del 100%. Pero muy probablemente estos aparatos de tipo de carga de mayor tamaño van a tener una sobrecarga de aproximadamente tal vez 50, 70, 80. Podremos establecer este límite ahora cuando entendamos qué tan manejable es el dirigible, qué tan bien se comporta y qué tan conveniente es en general tener tal sobrecarga. En general, por supuesto, esto es un demostrador de tecnologías para crear dirigibles grandes que podrán transportar ya no 60 kilogramos, sino decenas de toneladas. Bueno, al menos varias toneladas de carga útil. Estos dirigibles, MIPE por tamaño, van a ser aún menores. Nuestro dirigible, que fue construido por nuestro colectivo AU-30, donde el diseñador principal del dirigible fue Vadim Vasilievich. Este dirigible pesa aproximadamente alrededor de 1 tonelada. Levanta carga, hay lastre, sistema, aproximadamente con las mismas dimensiones, pero con motores más potentes y más pesados. Correspondientemente, con una masa de despegue aproximadamente igual a unas 8 toneladas. Pero con las mismas dimensiones, el dirigible híbrido podrá transportar alrededor de 3 toneladas, es decir, aproximadamente 3 o 4 veces más capacidad de carga con las mismas dimensiones. Espero que podamos lograr esto, pero estos son pasos que requieren ya gastos serios. Necesitamos primero entender qué podemos obtener en un dirigible pequeño. En general, la eficiencia y calidad podremos entenderlas solo en dirigibles de tamaño grande y de dimensiones considerables realmente. Al menos estos son dirigibles de dimensiones de 50 a 100 metros, de ese rango y más. En tales dirigibles ya podremos obtener la posibilidad de transportar cargas grandes y obtener mayor velocidad. Y por supuesto, estos ya son proyectos serios que requieren grandes gastos serios de recursos, fuerzas, materiales, y la instalación motriz es más potente, correspondientemente el aparato es más complejo, más caro, pero debe tener mejor funcionalidad. ¿La forma de la envoltura se mantiene igual entonces? La forma de la envoltura es portante. Sí, su geometría será muy probablemente mejorada. Es decir, si entendemos que no logramos la aerodinámica necesaria, la vamos a mejorar. Si esto lo entendemos por los resultados de las pruebas. Sí, por supuesto. En muchos aspectos, ahora incluso el aeroliot se ve, considero, definitivamente mejor que los dirigibles. Por ejemplo, el Airlander en términos de diseño aerodinámico. Si miras el Airlander desde atrás, surge una sonrisa. Muchos tienen ciertas asociaciones y demás. Es difícil hablar de la aerodinámica de esa forma. Sin embargo, el Airlander, dado que es un dirigible grande, debería tener características aerodinámicas bastante buenas. En nuestro caso, buscaremos crear específicamente un dirigible con gran alargamiento, con baja resistencia.
es decir, un dirigible de alta calidad aerodinámica. Me gustaría tratar de no arruinar esa calidad aerodinámica con grandes partes sobresalientes, es decir, trataremos de hacerlo suficientemente aerodinámico. A diferencia de muchos otros proyectos de dirigibles híbridos, donde a estas cuestiones se les dedica menos atención, economizando en estos aspectos. ¿Cómo considera que son las dificultades con las que tendremos que lidiar específicamente en las formas híbridas de dirigibles o tal vez con algunas que ya han enfrentado que no existen en los clásicos, pero sí en los híbridos? ¿Hay algunos talones de Aquiles después de todo? Los dirigibles, que deben levantar toda la carga con hélices naturalmente, poseen instalaciones de potencia más potentes. Todo esto requiere una construcción más compleja. Pero ahora, a diferencia de lo que era antes, cuando también intentaban, simplemente tomaban helicópteros, hacían un marco de 4 helicópteros y luego. Ah, incluso vi algo así, o sea que ponían marcos de helicópteros directamente en el dirigible. Sí, hubo un dirigible de la firma Piasecki. Fue construido un dirigible Bertostato. Además, en cada uno había un piloto. Ese fue un intento así, y estaba poco pensado. En la Unión Soviética hubo múltiples proyectos de Bertostatos. Algunas personas, lo sé, tengo conocidos que llevaron trabajo científico sobre este tema específicamente. En este caso nosotros, en primer lugar, utilizamos sistemas modernos de múltiples hélices, agregados ya listos y completamente probados, que no poseen esas desventajas que podrían ser inherentes a los sistemas de helicópteros tradicionales. Porque conozco muy bien todas las propiedades maravillosas del helicóptero como aeronave, ya que en esta esfera estudié durante mucho tiempo y parcialmente trabajé, pero ahí también hay sus desventajas, vibraciones y, en general, un peso bastante grande de la transmisión y así sucesivamente. Todo esto lo estamos dejando atrás ahora porque tenemos sistemas eléctricos, propulsores eléctricos de hélices. Estos agregados los utilizamos y asimismo pensamos hacer en aparatos grandes. Ahí usaremos no solo baterías, sino también plantas de energía híbridas. Me parece, por cierto, que probablemente en la fabricación de envolturas el proceso de fabricación es más difícil. Si ya lo clásico está bastante desarrollado, ¿cómo es en la fabricación? ¿O no hay ninguna dificultad en esto? Bueno, o hay matices. Sí, por supuesto. La forma de la envoltura es más compleja. Tiene una forma portante, cola aplanada, pero esto se logra sin problemas. Hemos alcanzado una envoltura prácticamente lisa sin ningún tipo de protuberancias o colchones. En mayor o menor grado en esto, no hay gran daño en algunas de estas convexidades en la envoltura del dirigible realmente, pero en general, por supuesto, sus cualidades constructivas son algo nuevo, lo que tuvimos que crear, lo que nosotros creamos, la calculamos y por supuesto la seguiremos perfeccionando. En aparatos más grandes usaremos, por supuesto, materiales más resistentes. Ahora simplemente en este pequeño dirigible no podemos usar material grueso y más resistente para la envoltura y nosotros correspondientemente podremos, por supuesto, asegurar una mayor presión en la envoltura. Esto permitirá al dirigible, como se dice, llevar mejor todo lo que debe llevar. Pero también ahora, por cierto, fue suficientemente confirmado por los vuelos. La operación en tierra muestra que la envoltura resiste estas cargas que están distribuidas en ella. Traté en esta construcción de distribuir las cargas uniformemente por la envoltura, no concentrarlas en el centro del dirigible, sino más bien distribuirlas.
la legitimidad de unas u otras soluciones las iremos aclarando. En general, por supuesto, desarrollaremos este concepto en la forma en que está, perfeccionándolo, aclarando cuánto necesitamos estabilizadores tan grandes o necesitamos reducirlos o aumentarlos. Todo esto será claro por los resultados de las pruebas. Dmitry Sergeyevich, a menudo usamos el término aparato híbrido y usted ya tocó parcialmente lo que significa la hibridez de este aparato. ¿Podría explicar en palabras simples para el espectador no especializado qué significa la hibridez de un dirigible de esta forma? Bajo este concepto se entiende que el dirigible no está completamente equilibrado aerostáticamente y parte del peso debe levantarlo usando hélices, usando aerodinámica, aerodinámica del fuselaje, alas, empenaje y así sucesivamente para lograr el vuelo. Normalmente sabemos que si un dirigible está lleno de aire, entonces ya no es realmente un dirigible, ¿verdad? Como se dice, existen aeronaves convencionales que se elevan sin usar helio para nada. El dirigible híbrido debe usar helio y al mismo tiempo lograr que los dirigibles vuelen más rápido, vuelen mejor. Así veo yo el objetivo de estos diversos proyectos de dirigibles que se están desarrollando actualmente en el mundo. En realidad, la palabra híbrido no me gusta mucho. Ahora la palabra híbrido se usa más cuando motores MSI y eléctricos trabajan juntos. O sea, un dirigible clásico también se puede llamar híbrido si usa métodos combinados para su... No, no se puede llamar híbrido. Se puede decir que tiene una planta motriz híbrida. Así sería más correcto. Eso sería correcto. Bueno, si hablamos en términos muy simples, estos aparatos de forma inusual tienen las ventajas de un dirigible normal por su fuerza de sustentación aerostática y también las ventajas de un avión por su forma aerodinámica, que le permite cargar parte del peso usando aerodinámica debido a su forma. Sí, exactamente no tanto por su forma aerodinámica, sino más bien por su forma sustentadora. La forma sustentadora del casco y los elementos aerodinámicos asociados como el empenaje, las alas y otros componentes aerodinámicos adicionales. Gracias a esto podrá convertirse en algo realmente útil. Creo que el dirigible podrá ocupar una posición intermedia, siendo un medio más seguro y más económico que, por ejemplo, los helicópteros, comparable en capacidades con el avión, pero con despegue y aterrizaje vertical, lo cual es muy conveniente, más simple de manejar, y al mismo tiempo mejorar sus características aerodinámicas. Esta es la cuestión y necesita ser confirmada. Cuando realmente se construyan tales dirigibles y vuelen, solo entonces podremos evaluar qué tan maravilloso es todo esto. Pero por ahora surgen solo dudas. ¿Será realmente posible? ¿Podrá funcionar bien? ¿Será igual de seguro? Y así sucesivamente. Y estas dudas, por supuesto, serán muchas, pero cuando aparezca estoy seguro de que entenderemos que hemos obtenido lo que nos faltaba. La confianza de que en condiciones meteorológicas comparables a aquellas en las que vuelan actualmente los aviones de aviación ligera y otros tipos, podremos operarlo. Esto en primer lugar. En segundo lugar, podremos encontrar aplicaciones que, debido a la necesidad de infraestructura de amarre y demás, el dirigible perdió en cierto periodo. Porque esencialmente nos dirigimos hacia que estos aparatos posean el alcance y la capacidad de carga en el futuro, si se realizan tales dirigibles con características de helicópteros e incluso aviones, podrán aterrizar verticalmente en prácticamente cualquier área poco preparada, descargarse y volar de regreso. Esta es una perspectiva muy seria. En realidad, ¿nadie ha evaluado esto en serio aún?
¿Y cómo considera usted dónde podrían ser demandados y aplicables en primer lugar este tipo de aparatos? Creo que es principalmente en el transporte de carga. Además, por supuesto, pueden ser vuelos con personas. Ya cuando esta técnica vuele bien, podremos, con personas sin duda volarán en cualquier caso, pero la cuestión de que sean dirigibles de pasajero, por supuesto, se resuelve con más dificultad, porque se requiere certificación y demás. Pero la práctica del desarrollo de la aviación es tal que el deseo humano de volar es muy difícil de detener, y cuando la gente entiende que en esta cosa se puede volar y además volar bastante bien y de manera segura, entonces muy probablemente todo esto será demandado por las personas, incluyendo una pequeña cantidad de personas. Es decir, pueden ser aeronaves para 10 personas, para 5 o 6, tal vez incluso para un número menor de personas. E incluso esta aeronave podría llevar a una sola persona. Ya tenemos esos bocetos, digamos, de una aeronave preliminar que tendría un piloto a bordo. Por supuesto, considerando que ahora está junto a helicópteros en el mismo hangar, el helicóptero, considerando el tamaño del rotor principal, es comparable con él en general. En tamaño es menor en volumen, por supuesto, pero las dimensiones lineales también son bastante grandes, y un dirigible así para varias personas que pueda ubicarse en cualquier hangar de aviación probablemente sea un regalo para muchos. Además, por supuesto, debería costar menos que un helicóptero en todo caso. Es posible que su precio pueda ser comparable con los aviones, porque los aviones también tienen diferentes categorías de precios. Hay algunos caseros, aeronaves de aficionados, hay buenas aeronaves, buenos aviones. Ahora se está desarrollando el aerotaxi en el mundo. Tal auge de cópteros de hélice, de carga, de pasajeros, de carga y pasajeros, con vertiplanos y otras aeronaves de despegue vertical. En relación con ellos, por supuesto, los aeroliot comparables por carga transportada serán más seguros de todos modos y podrán volar durante más tiempo. Y, por supuesto, todas estas aeronaves también tienen la posibilidad de una mayor duración de vuelo, si tal aeronave toma mucho combustible en condiciones de sobrecarga. Otra cuestión es la economía de su vuelo, debe ser confirmada, pero será comparable con la economía y gastos de combustible de un dirigible común a velocidades mayores a 100 kilómetros por hora, aproximadamente según los cálculos. Es decir, si ahora calculamos que los dirigibles de tipo común volarán a 100 kilómetros por hora, entonces los dirigibles híbridos a esta velocidad ya gastarán, por así decir, una cantidad comparable de combustible. Ahora, hasta realizar experimentos de vuelo y construir un ejemplar real, no nos vamos a jactar y decir que tendremos tales indicadores. De hecho, cuando los hagamos, entonces podremos decir que este dirigible, supongamos, tiene tales indicadores. Dmitry Sergeyevich, y si tocamos un poco la cuestión filosófica, ¿dónde ve usted personalmente el futuro de los dirigibles en los próximos 5 o 10 años? ¿Cómo será o le gustaría verlo desde su punto de vista? Me parece que 5 o 10 años es una perspectiva cercana y hay que mirar más lejos. Ahora, en general, los proyectos aeronáuticos se desarrollan, los aviones se construyen varias décadas, a veces sucede así, pero esto es en aviación. Aquí no se puede hacer nada, por supuesto. Nosotros construiremos todo esto más rápido. Ya tuvimos experiencia, construimos el dirigible AU-30 en menos de 3 años.
Y ahora también pienso que si realmente damos el paso hacia la creación de dirigibles, es decir, si estos proyectos de dirigibles del tipo convencional son invertidos y financiados, me refiero a dirigibles equilibrados, dirigibles que utilicen las posibilidades aerodinámicas de las tecnologías de aviación, entonces veremos la posibilidad de transportar cargas. Estos dirigibles podrán probablemente de alguna manera empezar a competir, es decir, podrán encontrar su lugar en el mundo del transporte aéreo y además podrán utilizarse tanto dirigibles del tipo convencional como dirigibles del tipo híbrido para algunas cuestiones de monitoreo, tareas de turismo, muchas tareas que resuelve la aviación. Los helicópteros también se usan frecuentemente para sobrevuelos, control de territorios. Estas cuestiones los dirigibles, creo, podrán tomarlas a su cargo y, por supuesto, estas enormes distancias que nos separan permitirán, me parece, con el tiempo, aspirar a que las personas, gracias a los dirigibles y tal vez otros medios de transporte aéreos, puedan salir de las megaciudades y adentrarse en el mundo. Porque ahora nos concentramos cada vez más en las megaciudades. Sí, esto da ciertas comodidades, pero perdemos el mundo en el proceso. Pero los dirigibles y otros medios de transporte, y quizás incluso en primer lugar los dirigibles, podrían permitir a las personas viajar, vivir de manera diferente, considerando esta accesibilidad de transporte. Esto se refiere especialmente, por supuesto, a Rusia, que tiene espacios simplemente inmensos, enormes, espacios no explorados y simplemente explorarlos, por ejemplo, en dirigibles, es también muy interesante. Sí, permíteme ampliar la geografía, ¿no? En realidad es agradable ver que ahora en todo el mundo hay cierta tendencia en la construcción de dirigibles, porque muchos países y grandes compañías ahora se han dedicado a esta dirección. Vemos que en China aparecen bastantes tipos diferentes de dirigibles, tanto de formas clásicas como con generadores a bordo que permiten generar electricidad. Sergey Brin está construyendo. Hay cierta tendencia de que el mundo ya necesita tal tecnología, trata de desarrollarse en esto y ya aparecen algunas soluciones en el contexto de todos los eventos. Y las soluciones, tecnologías y materiales modernos permiten hacer de esto realmente una máquina moderna y eficiente. Apoyo completamente, porque ante nosotros está todo el mundo, un planeta entero, océanos, donde estos dirigibles podrán, se operaron una vez sobre océanos, así que no hay que temer. Pero para esto se necesitan buenos dirigibles y ellos, sin duda, abrirán este mundo de viajes, investigaciones y aplicaciones. En general, la humanidad se ha ganado finalmente los dirigibles. Considero que nos acercamos al periodo cuando la humanidad puede permitirse esto y finalmente sentir, nosotros mismos lo sentimos comunicándonos con muchos, que las personas quieren ver el mundo desde un dirigible, quieren usar el dirigible para turismo, por ejemplo, pueden ser dirigibles equilibrados clásicos, pueden ser también híbridos, sin duda los aeroyates encontrarán su aplicación. El transporte de carga es una necesidad urgente. El transporte de cargas enormes que no puede transportar ni un helicóptero ni un avión, simplemente no caben, por ejemplo, aspas de aerogeneradores, equipos industriales. Estas solicitudes fueron constantes durante toda mi actividad profesional. Necesitamos entregar allá 100 toneladas, por ejemplo. Rápidamente denos un dirigible. Lo principal es que finalmente entendamos que podemos hacerlo. Creo que ese periodo llegará pronto. Bueno, si hablamos de las etapas concretas que estamos atravesando ahora sobre el aeroliot, ¿cuáles son nuestros próximos pasos?
¿Qué planes tenemos? ¿Qué podemos esperar nosotros y los espectadores en el futuro cercano? Ahora hemos completado la primera etapa del vuelo preliminar del dirigible. Ahora debemos seguir trabajando en el aparato y comenzar las pruebas de vuelo, aumentando gradualmente la velocidad, luego el peso del aparato, mejorando su construcción. Algunos componentes ya están desarrollados. Algunas vigas fueron diseñadas el año pasado, que queremos reemplazar para mejorar la eficiencia. Simplemente no tenemos tiempo, fuerzas ni recursos suficientes para todo esto. Pero ya hemos diseñado y calculado todo eso. El uso de materiales compuestos nos espera. El uso de propulsores de hélice anular también está previsto para el futuro. Pilotaje no tripulado. Ahora estamos entrenando nuestros algoritmos para permitir hacer el aparato completamente independiente del factor humano, digamos así. Sí, Dimitri se ocupa específicamente de esta área de sistemas de control. Trabaja mucho y con gran éxito en ello. Y en realidad, todo este trabajo permitirá hacer su pilotaje cómodo y comprensible para los operadores. Autónomo, es decir, será un sistema de control completamente automatizado, completamente controlado por la computadora de a bordo de forma remota, a través de Internet o directamente, de una forma u otra. Es decir, todas estas cuestiones y sutilezas que surgen en el sistema de control de dirigibles, habrá que enseñarlas, tendrán que aprenderlas, porque el dirigible en general, por supuesto, es más simple en cierto sentido que el control de un avión o helicóptero, por ejemplo, pero aún así tiene sus propios matices. El hecho de que el dirigible, después de todo, requiere corrección constante del rumbo durante el vuelo normalmente. Es decir, no requiere tanta atención como pilotar un helicóptero, pero aún así tiene sus matices específicos, digamos así. Un dirigible tripulado y con la ayuda del sistema automático tendremos que aprender a controlarlo correctamente. Por cierto, hace poco visité a nuestros muchachos que trabajan en la aplicación para el control de dirigibles y en el futuro esto será bastante conveniente, es decir, a través de alguna tableta, computadora, aplicación especial, se indican las coordenadas, se asigna la tarea al dirigible y ya en la variante automatizada sale automáticamente del hangar, despega, recoge la carga, la transporta, regresa, se estaciona. Esto es precisamente ese siglo XXI, la solución moderna que nos permite hacer dirigibles modernos y eficientes. Por supuesto, ese futuro viene hacia nosotros. Ya llegó en el área de los sistemas no tripulados, que ahora cada vez más encuentra múltiples aplicaciones. Y todo ese futuro va junto con los dirigibles. Queridos amigos, nosotros en esencia, en las pruebas del Aeroliot, ahora dimos los primeros pasos. Es decir, lo pusimos en estado de vuelo. Por eso nos espera un gran trabajo que realizaremos. Esperaremos que conduzcamos exitosamente las pruebas de vuelo del Aeroliot. Iremos precisando. Por supuesto, este es un aparato experimental. En él habrá múltiples situaciones complejas diferentes. Las resolveremos. Iremos probando el aparato en vuelo. Ahora, en primer lugar, esto es el perfeccionamiento de su construcción para poder pasar con confianza al aumento de velocidad. La explotación terrestre, considerando algunos vientos, su amarre, su mantenimiento en condiciones, por ejemplo, de nieve también es muy interesante. Cómo explotar el aparato en condiciones de campo nevado
y cobertura de nieve. No en todas partes existe la posibilidad de limpiar esa nieve. Nos esforzaremos. Para eso hay que desarrollar el tren de aterrizaje correspondiente y perfeccionarlo. Múltiples tareas, múltiples cuestiones, las resolveremos, lucharemos por la eficiencia de peso. Esas soluciones que ya elaboramos. Para mejorar su construcción, trabajaremos en ellas activamente. En este momento nos preocupa, en primer lugar, su maniobrabilidad, las cuestiones de su control y manejo, en vuelo estacionario, en regímenes de transición, en regímenes de vuelo horizontal, cuando crea fuerza de sustentación en la envoltura y con las hélices prácticamente no la crea. Esta es una cuestión compleja. Ahora se realizaron pruebas de túnel de viento con diferentes variantes de empenaje, con diferentes variantes de aletas, que son necesarias también para el control y para mejor creación de fuerza de sustentación y maniobrabilidad. Tiene pilones de hélices y ahora pensamos cómo utilizarlos. Realizamos investigaciones aerodinámicas, las probaremos también. Esto también es cierto trabajo. Estos órganos de control deben controlarse, deben fabricarse, deben instalarse en él. Debe volar y el piloto debe entender qué le dan esos u otros órganos de control. Ahora están calculadas dos variantes de cambios adicionales en los órganos de control de este aparato. Pero empezamos con que lo vamos a probar volando tal como está. Es decir, este empenaje horizontal y timones en él, y empenaje vertical, timones en él, más 4 hélices giratorias. Después podemos ver, dependiendo de lo que tenemos ahora en esta aeronave, necesitamos aumentar la cantidad de motores, aumentar la potencia de los motores de las hélices. Todas estas son preguntas bastante serias, también requieren trabajo y requieren gastos en estos agregados, su instalación. Ahora está instalada en la aeronave una cantidad bastante grande de baterías. Es posible que después ya resolvamos las cuestiones cuando confirmemos los regímenes de transición y entendamos su controlabilidad, confirmemos o refutemos esos cálculos que se hicieron. En consecuencia, todo esto será incorporado en la computadora para que vuele bien. Entonces ya iremos a resolver las cuestiones de cuánto podemos aumentar el sobrepeso. ¿Y qué causará esto? ¿Cómo será piloteado? Además, probaremos sus características técnicas de vuelo. Y esto es duración de vuelo, esto es altitud, esto es alcance. Todo esto necesitamos entenderlo para poder elaborar esas soluciones que serán implementadas en la aeronave de serie, para la cual, espero, vendrán a nosotros quienes las necesiten. Ya ahora vemos que existen ciertas necesidades para que estos dirigibles vuelen y transporten algo. Se acerca gente por el uso de diversas funciones de monitoreo desde estos dirigibles. Puede ser portador de publicidad, pero primero necesitamos pasar todas estas etapas y lo principal, elaborar soluciones para hacer ya aeronaves de clase grande, que realmente serán tales naves. Vamos a terminar por hoy. Amigos, gracias a todos por haber visto hasta el final. Definitivamente hagan más preguntas. Si algunas no fueron discutidas aquí hoy, escriban sus comentarios. Y a usted, Dmitry Sergeyevich, gracias por esta conversación. Estoy seguro de que nuestra conversación continuará en la etapa de pruebas de vuelo activas. Así que nos vemos en los próximos episodios. Hasta luego a todos. Cuídense mucho, queridos amigos. Hasta la vista.